Vamos a estar esta noche estudiando la carta a los Hebreos y vamos a estudiar el capítulo 9 y el 10. Capítulo 9 y 10, una parte del 9 y otra parte del 10. Este próximo miércoles, este miércoles que viene, vamos a hablar acerca de un tema que yo les dije que estaríamos tratando. Este miércoles hablaremos de un tema muy importante. En la carta a los Hebreos hay dos grandes advertencias. La primera advertencia es la advertencia contra la apostasía. Y la apostasía significa cuando la iglesia pierde la fe y se diluye en el secularismo, se diluye en la religiosidad. Y eso la Biblia lo dice y el Señor lo anunció en la palabra como una advertencia de los últimos tiempos. Pero también hay otra advertencia en la palabra y es cuando la iglesia se contamina. Y esto lo habla la Escritura como el que peca deliberadamente. Así que son dos advertencias y este próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de la apostasía y del pecado deliberado. Son dos temas importantes porque todo esto está conjugado con el tema de la carta a los Hebreos y por supuesto con lo que significa mantenerse firme, como dice la palabra, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, este miércoles será un tema muy importante porque vamos a hablar, entre otras cosas, si el que apostató de la fe puede volver a recuperarla o si el que pecó deliberadamente y se fue al mundo y perdió la salvación, si puede recuperarla. Así que será un tema muy importante. No puede usted quedarse en casa porque necesita usted tener claridad, no solo para usted y por usted, sino para la gente que el Señor ponga en su corazón. Amén. Estaremos hablando esta noche del sacrificio perfecto. La vez pasada, hace 8 días, estuvimos hablando de lo importante que fue el antiguo pacto, de lo importante que fue el tabernáculo y el templo, porque tanto el tabernáculo como el templo tenían como propósito mostrar en Cristo la perfecta obra, la redención completa, absoluta, que se lograría y que se alcanzaría en Jesucristo. En el tabernáculo, y hablábamos la semana pasada y mostramos un poquito la imagen del tabernáculo, dijimos, quiero que recordemos un poquito, si está por allí la imagen del tabernáculo, mirar un poquito el tabernáculo. Nada de lo que se puso en el tabernáculo, nada tenía como propósito adornar el tabernáculo. Todo tenía como propósito ilustrar, porque detrás de todo lo que está escrito en el libro del Éxodo y en el libro de Levíticos del tabernáculo, todo, absolutamente todo está conectado con el Señor Jesucristo. Ese es el tabernáculo que ustedes están viendo allí. Esto que está aquí es más o menos el tabernáculo. Lo que está ahí en la mitad es básicamente la tienda, pero también se puede llamar a esa tienda el tabernáculo. La tienda tenía varias formas y figuras, y lo más interesante es que nadie podía entrar, pero el tabernáculo solo podía tener una puerta, de tal manera que la puerta simbolizaba a Jesucristo. Así que como nadie podía entrar al templo o al tabernáculo, porque este tabernáculo fue mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto. El tabernáculo duró 450 años. Luego se construyó el templo de Salomón, y el templo era esto, pero de una manera permanente, ya ubicada en un espacio geográfico en lo que hoy se conoce como la explanada del templo, que los musulmanes llaman la explanada de las mezquitas, porque justamente en ese lugar donde se construyó el templo, que luego fue derribado en el año 70 después de Cristo, en ese mismo lugar, luego por la invasión de los musulmanes y el imperio bizantino, entonces en ese lugar terminó siendo erigida dos mezquitas del pueblo musulmán. Por eso se llama la explanada de las mezquitas, porque hay dos. Entonces esto que usted ve aquí, todo, absolutamente todo está interconectado con la persona de Jesucristo. Cada elemento, cada uno de los utensilios, cada uno de los metales, cada una de las telas simbolizaba y significaba algo. Hace un año atrás nosotros estudiamos en este mismo escenario todo lo concerniente al estudio de la legislación hebrea, y ahí aprendimos, ahí entendimos, por supuesto, todo lo que tenía que ver con esa obra perfecta. Y cada símbolo en esta noche, e infortunadamente el tiempo no nos lo permite, no podemos entrar a la precisión de qué simbolizaba y qué elemento simbolizaba cada cosa. Pero
todo, absolutamente todo representaba el sacrificio de la cruz. Pero todo eso era una sombra que obviamente el pueblo de Israel y el pueblo hebreo no entendió, porque se quedaron con la figura. Los seres humanos nos podemos quedar fácilmente con las figuras, con lo tangible, y olvidamos lo intangible y olvidamos el significado de esa figura. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Cuando el Señor le dijo a Moisés en el desierto: hazte una serpiente de bronce y colócala sobre una asta, para que todo aquel que fuere mordido por una serpiente mire la serpiente de bronce y entonces viva. Eso, por supuesto, tenía un significado directo con Cristo. Pero el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿qué hicieron con la serpiente? La terminaron adorando, la terminaron idolatrando. Y eso, por supuesto, generó la ira de Dios, al punto que el rey Ezequías la terminó destruyendo, ¿cierto? Porque el pueblo se quedó con la figura y no con la esencia. Hoy día estamos en el nuevo pacto. Nada, absolutamente nada de lo que usted vea en este lugar tiene ningún simbolismo. En el auditorio de Centro Bíblico Internacional no hay ningún simbolismo. Nada de lo que usted vea aquí tiene una figura simbólica. No le busque figura simbólica. Ay, es que yo veo allá como una figurita. No, nada está organizado de manera intencional. Todo está organizado desde la perspectiva de un mero auditorio. No hay nada en el templo o en el auditorio donde usted se encuentra que tenga un significado. No hay nada. ¿Está claro? Nada. El concepto de mirar este lugar como un lugar santo, 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 es traído de la religión, que de alguna manera veía ese tabernáculo como algo intocable, como algo inaccesible, como algo inalcanzable, porque además nadie podía entrar allí. ¿Está claro? Cuando la iglesia tradicional tomó algo de esto, entonces cogió lo mismo del antiguo pacto, lo llevó a sus templos, y por eso es que la gente en la iglesia tradicional siente que el lugar que está delante es un lugar supremamente sagrado, porque es un lugar que bueno, usted ya se acuerda cuando era de la religión tradicional. En el templo nada es sagrado. Si hay algo sagrado en este lugar, es su corazón, porque en él habita el mismo Espíritu de Dios. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces la carta a los Hebreos nos dice, por ejemplo, que el antiguo pacto fue cambiado por uno nuevo. ¿Y por qué? Porque ya el viejo había pasado, ya el viejo no tenía. ¿Cuándo el viejo fue viejo? Cuando nació el nuevo. ¿Está claro? ¿Cuándo el carro es el carro viejo? Cuando ya usted tiene uno nuevo. Mientras tanto, ese que usted tiene, ese es el nuevo. Claro, un día dijo una persona: bueno, pastor, yo nada más tengo estos zapatos y los negros, y estos son los negros. De manera que estos son sus zapatos. Punto. ¿Cuándo serán estos los zapatos viejos? Cuando tengo unos nuevos. De lo contrario, estos serán los zapatos. Así era en relación con el nuevo pacto y el antiguo pacto. Era nuevo y se volvió viejo el antiguo cuando nació el nuevo. Entonces, Hebreos capítulo 8, versículo 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, estoy hablando del antiguo pacto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Luego en el versículo 13 dice la Biblia: al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, entonces está próximo a desaparecer. En consecuencia, ahí estamos mirando la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17, dice la escritura de la siguiente manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de la transgresión o de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En ese caso está hablando del pacto o del testamento. Esas dos palabras pueden perfectamente relacionarse
con el concepto. La gente piensa que el antiguo pacto tiene que ver de Génesis a Apocalipsis, perdón, a Malaquías. Y el nuevo pacto tiene que ver de Mateo hasta Apocalipsis. Y no, cuando estamos hablando del antiguo pacto y estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando del pacto antiguo, el pacto de Sinaí. Y cuando hablamos del nuevo pacto, estamos refiriéndonos al pacto que prometió el mismo Dios en el libro de Jeremías, capítulo 31. Allí está escrito en el versículo 31 al 34 lo que significaría ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue consolidado. Si el primero en el monte de Sinaí, el segundo y nuevo pacto fue consolidado en el monte Calvario, allí donde Cristo entregó su vida y entregó su obra perfecta por nosotros. Entonces, este nuevo pacto fue fundado sobre mejores promesas, por cuanto es superior al antiguo. Es desde luego el nuevo pacto superior al antiguo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran símbolo, sombra de lo que significaría luego el sacrificio de la cruz. En el nuevo pacto se declara nuevamente que definitivamente el hombre puede a través de Cristo acceder al trono de Dios. La sangre de Jesucristo es, de alguna manera, y leyendo la palabra del Señor, encontramos que es el medio a través del cual este nuevo pacto fue validado. Es decir, el pacto del Antiguo Testamento fue establecido a través de sangre. El pacto del Nuevo Testamento es también establecido a través de sangre. Y cuando miramos eso, evidentemente estamos diciendo que el pacto del Antiguo Testamento tenía que ver con la sangre de los animales, que eran símbolo de lo que vendría después, mientras que el pacto de la nueva dispensación de la gracia también está establecido y plataformado en la sangre de Cristo. El mundo rechaza este concepto porque desde luego es humanamente inentendible, pero desde el punto de vista bíblico y espiritual, ese nuevo pacto es perfectamente claro. La sangre de Cristo fue derramada para nuestra redención y también para darnos el poder y liberarnos del pecado y protegernos de toda contaminación, porque el sacrificio de la cruz no solamente nos libera de la maldición del pecado, sino que nos establece en un pacto de protección, porque en Cristo somos protegidos, porque su obra en nosotros nos da no solo salvación, sino también protección. Ahora, una protección que tiene que ver con la protección de nuestra alma. No estamos diciendo en ningún caso que nosotros tengamos que bañarnos, rociarnos con la sangre de Jesucristo, de ninguna manera, porque no es necesario. Lo que la Biblia utiliza para referirse a la sangre de Jesucristo está refiriéndose a la obra completa de Cristo, no a la sangre, porque esto ya lo he mencionado aquí muchísimas veces. Pero tengo que decirlo porque hay gente que por primera vez lo ha de oír. La gente de alguna forma cree que la sangre de Cristo tiene un poder de ahuyentar espíritus, y por eso la gente dice la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando la gente oye un ruido en la casa, en el patio, es la sangre de Cristo, como para invocar y que los demonios salgan corriendo. Eso no tiene ese significado. La sangre de Cristo no tiene un poder y nosotros, ni usted ni yo debemos hablarle a la sangre, ni invocar la sangre, no. La sangre de Cristo tiene que ver con la obra de la cruz. Si usted entendió la obra de la cruz y usted se entregó a Cristo como Señor y Salvador, ya usted fue redimido por ese concepto de sangre. Es decir, fue redimido por la obra de la cruz. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, no se ponga a hablarle a la sangre porque eso no es correcto. La sangre de Jesucristo se refiere a la obra completa de la cruz. Ni voy a echarle al carro y, hey, pastor, acabo de comprar un carro para que por favor me le eche sangre de Cristo. Imagínense, hay gente que hace eso. Sangre de Cristo. Entonces comienzan simbólicamente, estoy aplicando la sangre de Cristo en este lugar, en este establecimiento, en este carro. No, de ninguna manera. No vamos a cambiar el sagrado corazón de Jesús por la bendita sangre de Jesús. No vamos a cambiar el agua bendita por el aceite bendito. Pero acuérdense que nos hemos quedado con los símbolos, y eso por supuesto es supremamente nocivo, porque la gente se queda en las formas y en las figuras y no en la esencia y en el significado. Ahora, ¿por qué era necesaria la sangre? ¿Por qué era necesaria? Mire, en Hebreos 9:22 dice la escritura de la siguiente manera:
Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice, casi todo es purificado con la sangre. Porque en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo y luego en el templo, antes de entrar al lugar santo, había un altar de bronce y había un lavacro. ¿Ok? De manera que allí había tanto la sangre, era símbolo de purificación, como también era símbolo de la purificación la misma agua. Y cada uno de esos dos elementos hacen referencia a la obra de Cristo para limpiarnos del pecado, y también hace referencia al agua que simboliza al Espíritu Santo y que también simboliza a la palabra. De manera que la iglesia es limpia a través de Cristo, pero tiene que continuar su proceso de limpieza a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. No se trata de que ya yo soy salvo y punto, ya no importa. Si usted no es lavado permanentemente por la palabra, usted no puede vivir una vida de permanente purificación. La purificación permanente del creyente se logra a través de la palabra del Señor. Ahora, muchas personas no entienden el contexto del Antiguo Testamento porque no pueden captar muchas de las verdades que están escondidas allá atrás. El Antiguo Testamento tiene una cantidad de elementos que el pueblo de Israel no entendió, y cuando vieron a Cristo no lo compararon, o por lo menos no todos, porque hubo judíos que vieron a Jesús, entendieron el Antiguo Testamento, lo comprendieron, lo conectaron y se rindieron a Cristo. Un personaje de esos, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Él conocía la ley del Antiguo Testamento como ninguno, ¿cierto? Y cuando él conectó la obra del Mesías prometido, cuando él evidenció la persona de Jesucristo, él conectó perfectamente y reconoció a Cristo como Mesías. Por eso, un judío que se reconozca seguidor de Jesucristo se puede llamar un judío mesiánico, es decir, uno que reconoció a Cristo. Nosotros le llamamos Jesucristo, ellos le quieren llamar Yeshua HaMashiach, que es básicamente el Mesías prometido. Entonces, la gente del Antiguo Testamento no conectó y no entendió las verdades ocultas del Antiguo Testamento. Ellos opinan, por ejemplo, y mucha gente comienza a mirar a la Biblia y comienza a leerla, y como son tantos libros con exactitud 66, y la gente comienza a mirar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lean aquí, leen acá, entonces comienza a decir, ¿sabes qué? Yo veo que el Dios, como que fueran dos dioses, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es como un Dios severo, como un Dios rígido, como un Dios muy, muy fuerte, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es como más lindo. Hay gente que no quiere leer el Antiguo Testamento porque le da cosa, ¿no? El Antiguo Testamento, y dice, no, allí el Dios del Antiguo Testamento era como más severo, como más estricto, y miran al Dios del Nuevo Testamento como que fuera otro Dios. Y déjeme decirle, Santiago capítulo 1 versículo 17 dice una verdad perfecta del mismo Dios que quiero que leamos. Santiago 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, dice, del Padre de las luces, en quien no hay, o en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Decir que el Dios del Antiguo Testamento era severo y decir que el Dios del Nuevo Testamento es bondadoso, que el Dios del Antiguo Testamento era iracundo y el del Nuevo Testamento es amoroso, es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es el mismo en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No vuelva usted a decir que el Dios del Antiguo Testamento como que fuera otro. No, Dios es inmutable. Diga conmigo, inmutable. Amén. Ahora, leyendo la Biblia encontramos que definitivamente las personas, cuando ven ese Dios que establece, porque la gente tiene que entender que en el Nuevo Testamento Dios no fue amoroso en el Nuevo Testamento. Es verdad que Jesús vino a traernos un mensaje diferente al mensaje que daban los profetas, pero el Dios amoroso no comenzó en Mateo, por Dios. El Dios amoroso comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron.
Y cuando Dios, pudiendo haberlos desechado, pudiendo haberlos lanzado para nunca más redimirlos, Dios, ¿qué hizo? Vio su desnudez, vio su pecado, vio su iniquidad y los cubrió. Eso es un acto maravilloso de amor. Es un acto maravilloso de amor el hecho de que Dios haya establecido con Abraham un pacto, con Noé el pacto del arca. Óyeme, eso es un acto de amor. No es un acto de ira, ni es un acto de severidad. Es un acto de amor lo que Dios hizo en aquella oportunidad. Entonces es importante que usted y yo entendamos que el amor de Dios no fue una revelación del apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, cuando de una manera maravillosa Juan escribió, Dios es amor. No, eso no es del Nuevo Testamento. Dios es amor desde siempre, por siempre y para siempre. Mire, qué acto más maravilloso de amor que Dios le haya dicho al hombre: estableceré una manera, un método, un medio para redimir y rescatar la humanidad. La palabra redimir es una palabra que hoy día es un verbo que la gente no utiliza mucho. La palabra redimir, la palabra redención, el verbo redimir, la palabra redención es una palabra de una connotación profunda. ¿Qué es redimir? Es volver a comprar. Básicamente redimir es eso, es volver a comprar. Cuando el hombre cayó en desgracia y por causa de su pecado, Dios era su dueño. Y era su dueño porque Él lo creó. Dios, cuando diseñó al hombre, lo diseñó para su exclusiva posesión. Pero el hombre decidió aislarse, alejarse de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Luego que el hombre se va, Dios establece una manera a través de la cual Él lo pudiera volver a comprar. Cuando hablamos de redención, estamos diciendo eso justamente. Dios rescatando. La palabra redención puede significar volver a comprar, pero también esa palabra redención tiene que ver con esa expresión, rescatar. Usted sabe, rescate significa precisamente eso. Más o menos es lo que una persona dice: ven acá, tengo algo perdido, no tengo cómo pagarlo, no tengo con qué, lo voy a perder. Sin embargo, viene alguien, ¿cierto? Te entrega el dinero y tú con eso vas y lo pagas. Se llama rescatar. Lo rescaté, lo recuperé. Eso básicamente es lo que significa el acto de redención. Ahora, mirando eso, es importante que entendamos por qué era necesario un sacrificio. Alguien pudiera decir: ven acá, pero ¿por qué Dios fue como tan estricto allí de decirle al hombre: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás? ¿Por qué Dios no cambió todo eso? Si no había más nadie, si nadie lo estaba mirando, si nadie lo estaba evaluando, si Él podía, como yo lo puedo hacer con mis hijos. Ven acá, te voy a poner una sanción, y si mi hijo la infringió, bueno, esta vez te la perdono, pero la próxima ya sabes. Y vivimos amenazando al hijo, y esta vez no, pero la próxima sí. Y entonces los muchachos terminan diciendo: mi papá no es tan serio con eso. Entonces la gente pudiera pensar: ¿por qué Dios no le dijo al hombre: ven acá, tú fallaste, quebrantaste mi palabra, pero vamos a hacer una cosa? Aquí no pasó nada. El que podía mirar era yo, y ya yo los vi. No hay nadie que me pueda señalar, no hay nadie que me pueda decir: ven acá, ¿por qué le volviste a dar una oportunidad? ¿Sabes qué? Dios no podía negarse a sí mismo, y Dios dijo: ¿sabes qué? Si pecaste, morirás. Pero como la palabra también dice que Dios no quiere la muerte del impío, es ahí cuando Dios llega al desastre de Adán y Eva y les dice: miren, ustedes acaban de quebrantar mi palabra y la consecuencia no la podrán evitar, van a tener que morir. Y el Señor lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Eclipsa a través de su gracia, porque la gracia no es del Nuevo Testamento exclusivamente. Él eclipsa el castigo, Él eclipsa el dolor y la derrota, y Él introduce un acto maravilloso, y es a través de la ley sacrificial, una forma a través de la cual Él pudiera permitirle al hombre revolver o regresar a Él a través de ese sacrificio, que en el Antiguo Testamento era temporal, era pasajero, no era permanente, no era transformador, ¿cierto? Pero que en el Nuevo Testamento ya era permanente, ya era eterno, ya era transformador. Entonces Él dice
que Adán y Eva se cosieron cuando pecaron hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿Ok? Entonces cuando Dios les dice, Adán, ¿dónde estás? Adán le contestó, Señor, oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto. Me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en el huerto, oiga bien, oí tu voz en el huerto. Me vi desnudo, tuve vergüenza, tuve miedo, me escondí. Y entonces Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal. Te contaminaste, te dio vergüenza tu condición. Y ellos se habían cosido hojas de higuera. Esas hojas de higuera es la solución humana. Usted siempre va a buscar soluciones humanas a sus problemas. Y evidentemente Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, la vergüenza de su desnudez. Pero Dios dice, no es esta la manera permanente, no es esta la manera correcta. Y dice la Biblia que Él les quitó las hojas de higuera y los cubrió. ¿Con qué? Con pieles de animales. Esa palabra cubrir es una palabra que en el término bíblico, en el hebreo, significa propiciación. La palabra propiciación significa eso, cubrir la desnudez. ¿Qué hizo Dios? Él fue propicio a su vergüenza y los cubrió. Obviamente dice que los cubrió con pieles de animales. Cuando dice pieles de animales quiere decir que un animal sin piel no puede vivir. De manera que el que primero hizo un sacrificio en la tierra fue el mismo Dios para cubrir al hombre en su vergüenza. ¿Aló? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? A partir de entonces y a partir de este momento ustedes van a tener que vivir la misma esencia de redención de la misma manera. Y fue por eso que Adán y Eva fueron cubiertos por su desnudez. Y además de eso, cuando la gente pregunta en Caín y Abel, la gente cree que el problema entre Caín y Abel tenía que ver con que Abel le dio algo más caro a Dios, mientras que Caín le dio algo más barato. La gente resume eso así. Yo he escuchado a la gente decir, mire, es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel fue con sacrificio, le dolió. Eso no fue el problema de Caín y Abel. El problema de Caín y Abel fue que Caín ofreció frutas, legumbres, el fruto de la tierra. Pero lo que debió haber ofrecido fueron animales, porque como dice Levíticos 17, versículo 11, eso estaba consignado luego lo escribió Moisés, pero en el huerto del Edén, Dios le hizo dejar claro a Adán y Eva que era así como se debía cubrir el pecado. Levíticos 17, 11 dice así la Biblia. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Dice, la misma sangre hará expiación de la persona. Básicamente lo que Dios está diciendo, el alma que pecare morirá. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. De manera que como una especie de sustitución, pecado, muerte. Y como la muerte está relacionada con la vida y la vida está relacionada con la sangre, cuando el hombre entrega su sangre, está entregando su vida, y de esa manera la vida está compensando el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Establece la sangre de una manera sustitutoria para que el hombre, a través del sacrificio, pudiera volver a Dios. Entonces, cuando Caín y Abel, Caín viene y ofrece frutas, legumbres, vegetales, ahí no hay sangre, no hay oportunidad para redención. Entonces la ofrenda de Abel fue mirada con agrado porque esta incluía la sangre de sus animales. ¿Está claro? Bien, vamos a mirar el porqué de los animales. Yo esta noche he invitado a alguien que nos va a acompañar con la enseñanza. Le he pedido al pastor hermano Jorge Eliezer Pardo Prieto, maestro de la escuela, que nos acompañe en este momento. Un extraordinario maestro. Yo no sé si él le ha dado clase a usted, pero de verdad que es un maravilloso maestro. Y voy a pedirle que él nos acompañe y luego continúo en la parte final de esta enseñanza. Vamos a mirar por qué era necesario
los animales y por qué luego necesario el sacrificio de Cristo. Vamos a recibirle con un cálido y afectuoso aplauso. Bueno, hay algo bien interesante que quiero que lo analicemos. Y es que el pastor decía que desde el mismo instante en que el hombre pecó, Dios estaba trazando un plan de redención con la humanidad. Y sucede cuando le dice el Señor a la serpiente en Génesis 3:15, le habla a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ese es un texto de la palabra que hay que saber interpretar, porque la iglesia tradicional, en base a ese texto, hace a María como la redentora, y no es así. Si nosotros reemplazamos esa palabra simiente por semilla, vamos a encontrar cuando le dice: y pondré enemistad entre ti, habla de la serpiente, y la mujer, habla de la humanidad. La mujer es la humanidad. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que esa mujer se refiere a Israel. Entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa simiente, la simiente del demonio, ¿cuál es? El pecado. La semilla del pecado que fue implantada en el corazón del hombre. Y la simiente de la mujer, la simiente humana, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él es la semilla. Jesús dijo: yo soy el grano de trigo, y si el grano de trigo no cae y muere, eso es tipología. De manera que desde ese mismo instante el Señor prepara ese plan de redención para redimir a la humanidad. Ahora, vamos a encontrar en la Escritura también cómo el mismo Señor, desde el mismo instante en que mata a esos animales y cubre la desnudez de Adán y Eva, Él establece ese sacrificio horrendo, ese sacrificio injusto, porque fue injusto para el animal. Ese derramamiento de sangre, el Señor lo establece, y por generaciones, de ahí en adelante, se empezó a sacrificar los animales como una manera de que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y lo encontramos en el primer sacrificio, como lo decía el pastor, que fue cuando Caín y Abel presentaron ofrendas diferentes. La ofrenda de Abel agradó más al Señor porque fue una ofrenda de sangre. Ahora, otro caso, por ejemplo, como en el caso de Noé. Noé pasó 40 días y 40 noches soportando el diluvio, y cuando el Señor le da la orden de salir del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Un altar. Dice que sacrificó animales, sacrificó aves, y así como le agradó al Señor el sacrificio de Abel, al Señor le agradó el sacrificio de Adán, y el Señor ratifica ese pacto de salvación, ese pacto de redención en la persona de Noé y a través de todas las generaciones posteriores. Lo podemos leer en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Génesis 8, 20 al 22. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega,
el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mira cómo el Señor se motivó y el Señor dice que hace ese pacto de no volver a destruir. Es más, en el capítulo 9, versículo 13 de Génesis, el Señor pone una señal. ¿Y cuál fue esa señal? El arco iris. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será como señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejarán ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El Señor hace ese pacto y lo sostiene y lo ratifica. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, vamos a encontrar que todos los hombres de Dios ofrecieron sacrificios, y sacrificios que visionan o es tipo de ese sacrificio perfecto. Es el cumplimiento de esa promesa que el Señor había hecho de redención en la persona de Jesús. Por ejemplo, en Génesis 22 dice que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y ahí el Señor ratifica su pacto. Dice que en obediencia, Abraham toma a su hijo Isaac, lo lleva al monte Moriah, lleva la leña, lleva el fuego, y justo en el momento cuando va a ser sacrificado su hijo, el Señor le dice: detente, Abraham, no lo hagas. ¿No le parece mucha coincidencia que el mismo Señor, dice la Escritura, hubiera prohibido un sustituto, hubiera entregado un sustituto? Porque dice que soltó al joven y muy cerca encontró un carnero enredado en un árbol. Ese sustituto es tipo de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los que debíamos estar condenados. La palabra dice: la paga del pecado es muerte. Pero ¿quién es el sustituto de esa condenación? El mismo Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él se hizo maldición por nosotros. Amén. Ahora, otro caso de sacrificios de animales que tipifica la preservación de la humanidad, del perdón, la limpieza de la humanidad, tiene que ver con la orden dada a Moisés para sacrificar un cordero. Recordemos que Israel estaba en esa época bajo el cautiverio de Egipto. Y el Señor había trazado el plan para liberar a Israel a través de Moisés. Y como el faraón se resistía, el Señor le dice a Moisés: mira, voy a mandar muerte sobre Egipto, pero lo voy a preservar a ustedes. ¿Qué hace Moisés? Recibe la orden del Señor donde le dice: sacrifica, mata un cordero, tomen la sangre y con la sangre marquen los dinteles. Los dinteles es como los marcos y la puerta. Específicamente un dintel es el que va arriba. Una señal, una marca. Y Moisés lo hace y los hebreos lo hacen, y dice la palabra que esa noche pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos de los egipcios. Esa es la fiesta de la Pascua que celebran los judíos. La palabra Pascua significa pasar por encima de. En inglés es Passover, pasar por encima. El Señor no vio muerte en los israelitas. Así como la sangre de Cristo evita que el Señor vea nuestro pecado,
Porque cada vez que el Padre nos ve, cada vez que fallamos, el Padre nos ve, pero no ve nuestro pecado. ¿A quién ve? Ve a Jesús. Ve al Señor crucificado. En la santificación del hombre no hay mérito, hermano. El mérito todo es del Señor. El mérito completo es del Señor. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Eso es como decir, sin Cristo nadie puede ver a Dios, porque ¿quién da la talla de la santidad? Nadie da la talla de la santidad. Nadie puede decir, soy más santo o estoy ya casi, mejor dicho, que me están saliendo ya alas de ángel. No, eso no puede pasar. Cuando el Padre ve el pecado de la humanidad, cuando el Padre ve nuestro pecado, Él mira a Jesús. Mira a Jesús hecho maldición por nosotros. Ahora, en Levítico capítulo 4 nos muestra la palabra claramente cómo era el sacrificio. Y era un sacrificio cruel y era un sacrificio difícil. Gracias a Dios ya hoy no tenemos que hacer eso. Pero ¿sabe cuál era el método? El método de que la persona presentaba ante el sacerdote el cordero. Y la misma persona tenía que ir al lugar de sacrificio y el pecador que presentaba el cordero tenía que poner su mano sobre el cordero y casi que ayudarle al sacerdote a degollar el animal. Yo me imagino la gente impregnada de sangre, o sea, algo horrendo. Pero así lo había establecido el Señor. Mire cómo dice Levítico capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, o sea, desobedecer un mandato, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Eso a mí me parece horrendo. Yo me imagino a la gente al que de verdad tenía una actitud de arrepentimiento en ese momento diciéndole al Señor, Señor, soy digno de muerte, pero te ofrezco la vida de este cordero, acéptala. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él es el cordero inmolado, Él se ofreció. Ese sacrificio de ese cordero es tipo del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, las ofrendas de sacrificio de animales eran de todo tipo. Unas, por ejemplo, eran por pecado individual. O sea, cada persona que tenía algo que confesar iba, sacrificaba su animal. En algunos casos, toda la ofrenda, todo el animal era quemado en su totalidad. Y aún la Escritura dice que la ceniza era tomada y rociada sobre el pueblo. Otros casos era que la ofrenda se quemaba una parte y la otra parte la consumían, la carne la consumían los sacerdotes. Habían sacrificios para perdón de todo el pueblo, de toda una nación. Se sacrificaba de esa manera. Igualmente, la ofrenda se hacía en fechas especiales, donde todo el pueblo se reunía para adorar al Señor y hacer el sacrificio y tener comunión con el Señor. Igual esa unidad traía integración entre el pueblo de Dios. Ahora, la Biblia registra fechas memorables donde se hacían ese tipo de celebraciones en Israel. Aún hoy se celebran. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, de la que hablamos hace un momento. La fiesta de Pentecostés,
la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. En todas había sacrificios y en todas había oración y palabra para edificación del pueblo. Ahora, había una especial que era la fiesta de la expiación. Era cada año. Y en esa fiesta, que era bien especial, era un tiempo de arrepentimiento, era un tiempo de confesión de pecados y era un tiempo de ayuno. En el libro de Levítico, en el capítulo 16, nosotros podemos ver las instrucciones bien complejas que tienen que ver con todo el ritualismo. Y eso es paralelo con lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículos 7 al 14. Ahora, cada parte del trabajo arduo que hacía el sacerdote tiene que ver con ese sacrificio tan perfecto que hizo el Señor Jesucristo. El soportar los azotes, el soportar la humillación, así como era duro para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, hacer todo ese ritualismo, fue duro también para el Señor. Amén. En Hebreos 13:11, Hebreos 13:11 al 13 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahora, detrás del ritualismo, que lo conocemos, habían ciertas cosas importantes. Número uno, se presentaba al sacerdote el animal para ser sacrificado. Número dos, era sacrificado el animal y era tomada su sangre. Y número tres, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para poner la sangre sobre el propiciatorio. Y había una expectativa de que el sacerdote saliera de nuevo con vida de esa parte que era vedada. Y dice la palabra que el sacerdote tenía unas campanillas muy pequeñas de oro en su manto. Luego, cada vez que el sacerdote se desplazaba para presentar el sacrificio, la gente estaba como a la expectativa. ¿Qué irá a pasar? ¿Será que Dios nos va a perdonar? Es más, dice la palabra que la cosa era tan rigurosa que si Dios no aceptaba el sacrificio, el sacerdote podía morir ahí mismo en el acto. Algunos estudiosos dicen que el sacerdote le amarraban previamente unas cuerdas. Otros dicen que había un elemento en madera, un gancho, con que lo sacaban porque allá no podía entrar ninguno. Éxodo 28:33 dice: y en sus orlas harán granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. La expectativa de ver que salía o no salía el sacerdote era un momento de tensión. Obviamente, cuando el sacerdote salía por sus propios medios con vida, el pueblo estallaba en júbilo. Sabe, para usted y a mí, para usted y para mí, la satisfacción más grande es que tenemos certeza de perdón y que nuestro pecado y el sacrificio expiatorio de Jesús, al que esperamos que regrese, eso es lo que nos tiene que dar certeza y nos tiene que dar seguridad de que somos perdonados por el Señor. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? Yo me imagino al pueblo con duda, al pueblo como temeroso.
Pero quien ha confesado a Jesús como el Señor de su vida, quien ha establecido al Cordero de Dios que mediante su sangre limpiado su pecado, tiene certeza de salvación y tiene certeza de vida eterna. Amén. La esencia de todo este acto se resume en una sola palabra: purificación. Moisés dice la palabra que rociaba con sangre dentro del tabernáculo y aún impregnaba de sangre todos los utensilios consagrados al Señor. La sangre de Jesús es la que nos purifica y la sangre de Jesús es la que nos hace aceptos al Padre. No hay otra forma, como lo escribe Pablo en Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es por Jesucristo, es por ese sacrificio perfecto, es por ese cordero sustituto, ese cordero que se cambió, que nos cambió de lugar. El lugar del sacrificio era ¿para quién? Para nosotros, por causa del pecado. Entender este misterio de la entrega de Jesucristo como el Cordero es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Mucha gente no entiende esto. Mucha gente no entiende quién es Jesús. Mucha gente no entiende cuál es el propósito del Señor. Y sabe, esa era una de las preocupaciones de Jesús. Jesús quería que la gente supiera quién era Él, cuál era el propósito de su encarnación y cuál era el propósito de su venida. Recuerdo hace unos 3 años cuando estuvimos en Israel, algunos hermanos de la iglesia estuvieron con nosotros y estábamos en la ciudad de Nazaret. Y el guía que nos tocó era un israelita. Y sabía historia y sabía todo eso. Y mi hermano Samuel Roncayo, no sé si está Carmen hoy por aquí, su esposa, allá está Carmen. Mi hermano Samuel le preguntó al israelita: ¿y para usted quién es Jesús? ¿Para usted qué representa Jesús? Y este hombre displicentemente dice: nada. Mi hermano Samuel entró en una ira santa, se puso pálido, porque Samuel es un hombre convencido y sabe quién es la persona de Jesús. Y se acercó y me dice: hermano, ¿cómo le parece la de este tipo? ¿Tú qué opinas de eso? Le digo: Samuel, misericordia. No sabe, no ha recibido a Cristo, no tiene la revelación, está esperando a su Mesías. Y como que volvió en sí Samuel. Entonces, el que la gente conozca a Cristo, el que la gente tenga la revelación de quién es Jesús, de cuál fue el propósito, es una labor suya y mía. Esa es la labor de la iglesia. Todo cristiano tiene que mostrar a Cristo, tiene que predicar, anunciar a Cristo. Y tener a Jesús como ese cordero inmolado que nos limpia. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 16:13 le preguntaba a sus discípulos. Mateo 16:13 al 17 dice: viniendo Jesús
a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted tiene que tener convicción de quién es Jesús, de qué representa Jesús para usted. Y eso solo lo puede hacer a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando usted tiene esa convicción, usted puede declarar con todo ímpetu que Jesús es el Cordero inmolado, que Jesús es quien quita el pecado de la humanidad, que solo en Él y nada más que en Él podemos obtener salvación y vida eterna. Amén. Eso lo tiene usted que declarar con convicción. Amén. Dale un aplauso al Señor. Debió enseñar todo el hermano Pardo, ¿cierto? Excelente. Gloria a Dios. Cuando el Señor estableció la fiesta de la Pascua, y hay que diferenciar la fiesta de la Pascua de la fiesta de la expiación. Son dos fiestas y cada una de ellas tiene un significado parecido, porque todo está conectado con el sacrificio de Cristo. Pero el día en que Jesús, la Pascua más o menos para el pueblo hebreo, según el calendario lunar que ellos tienen, a diferencia del nuestro que es un calendario solar, la fiesta de la Pascua se celebra en los meses de marzo a abril, más o menos, porque no siempre cae en la misma época. Y la fiesta de la expiación, más o menos en el mes de septiembre-octubre. Básicamente serían las dos fiestas. En la época en que Cristo fue sacrificado, o crucificado más bien, en esa época se celebraba la fiesta de la Pascua. Quien debía ofrecer la Pascua, evidentemente tenía que ver con el sacerdote. El sacrificio, el Cordero Pascual, de la manera como en el capítulo 12 del libro de Éxodo se habló de la institución de la Pascua, que significa eso, pasar por encima. En este caso, el sacerdote tenía una responsabilidad, tanto en el concepto del día de la expiación, de ofrecer el sacrificio. Es interesante que ustedes noten en el capítulo 26 y 27 del libro de Mateo, noten ustedes que quien básicamente ofrece a Cristo, quien básicamente le entrega, hace el sacrificio, fue justamente el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote Caifás. De manera que eso no fue casualidad, eso no fue algo, ven acá, ponte. No, era el sacerdote, el sumo sacerdote, el que lleva a el cordero frente al gobernador Poncio Pilato para que éste ordene su sacrificio. Es decir, ahí se está tipificando de una manera muy directa lo que el Señor estableció, que el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio. Entonces, leyendo eso, encontramos que definitivamente el versículo 26, capítulo 26 del libro de Mateo, en el versículo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Más adelante, en el capítulo 27, dice la escritura que en el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Más adelante leemos que el pueblo le contesta a Poncio Pilato cuando él pregunta a quién quieren que suelte, a Jesús o Barrabás. Ellos dijeron a Barrabás.
Y en ese momento el gobernador dijo: ¿sabes qué? Yo me libero de esta responsabilidad. Ellos lanzaron una frase que se encuentra en el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Básicamente lo que aquí está diciendo es que ese sacrificio era el sacrificio completo. La gente tenía que saber que después del sacrificio de Cristo ya no era necesario otro sacrificio. Por eso el pueblo de Israel, aunque vino Cristo, ellos continuaron ofreciendo sacrificios. Y llegó un momento en que de manera providencial, de manera divina, para que el pueblo de Israel si no reconocieron a Cristo como el Mesías, eso también estaba establecido por la misma, el anticipado consejo de Dios. Pero para que el pueblo de Israel no continuara ofreciendo sacrificios, ¿sabes qué hizo Dios? Acabemos con esto. Y ordenó que el templo mismo viniera al piso. No fue Tito, el emperador romano, el que destruyó el templo. Fue el instrumento que Dios usó para destruir el templo. No es casualidad que después de Cristo el sacrificio se haya cesado literalmente, el templo se haya acabado, y por eso en ninguna parte de la tierra, le decía, ningún judío puede ofrecer ningún sacrificio. Ninguno. Pueden hacer todo tipo de actividades, pero ninguno puede ofrecer un sacrificio, porque todos los sacrificios tenían como propósito el arca del pacto y sobre ella el propiciatorio, de manera que no podía en ningún caso un judío en ninguna parte de la tierra ofrecer un sacrificio. Ahora, leyendo la palabra, en el antiguo pacto esos sacrificios tenían simplemente un efecto temporal, no era permanente, no era duradero. De manera que cada vez que el hombre pecaba, cada vez que la persona fallaba, tenía que ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio tenía que ver con sangre. El que tenía dinero, pues podía sacrificar un becerro. El que no tenía dinero, ofrecía una tórtola, una paloma. Pero de todas maneras tenía que haber sangre, porque eso era lo que significaba, porque el acceso a la redención tenía que estar a todo el pueblo, independientemente de su poder adquisitivo. Entendiendo eso, encontramos en el versículo, capítulo 9, versículo 10, o mejor, el versículo 25 dice, porque no entró Cristo, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Él mismo, en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Cristo no se puede ofrecer muchas veces. La iglesia tradicional, cada vez que hay una misa, sacrifican otra vez a Cristo. Cada vez que hay una misa, vuelven y ofrecen a Cristo. Y eso, desde luego, está contrario a la palabra de Dios. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dice que Cristo se ofreció una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso quiere decir, en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Más adelante dice la palabra del Señor que esa sangre de Cristo tenía un efecto permanente. En el caso tuyo y en el caso mío, a diferencia de la sangre de los machos cabríos y de los demás que solamente aplacaban la conciencia, no transformaban el alma, en Cristo ese sacrificio no solamente nos limpia del pecado, sino que también transforma nuestro interior. Los judíos podían ofrecer sacrificios y seguían siendo las mismas personas. Una persona que ha entregado a Cristo como el sacrificio no puede decir, es que ya yo sacrifiqué a Cristo, pero yo voy a seguir siendo la misma persona, porque ese sacrificio no solamente te redime de la maldición del pecado, sino que te limpia de la contaminación. Por eso leemos en el capítulo 10, versículo 18, dice, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, sobre todo con los partidos de fútbol, dice, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? Se acerca. Pero leyendo esto encuentro lo siguiente. El autor a los hebreos lo que estaba diciendo, ¿sabes qué era? Era esto justamente. No dejen ustedes de perder la esencia de la fe que en Cristo Jesús tenemos. Porque el pueblo de Israel, hoy tú y yo no tenemos sacrificios que ofrecer. Ni los hebreos sacrifican, ni nosotros tenemos por qué sacrificar. Pero en la época en que los hebreos se habían convertido a Cristo y que habían reconocido a Cristo y que habían cesado los sacrificios para ellos, el saber que en el templo de Jerusalén se seguían ofreciendo sacrificios, eso los hacía a ellos tener la tentación de querer volver a la rutina de esos sacrificios. Por eso el próximo miércoles que vamos a hablar acerca de ese pecar deliberadamente, que obviamente en la Biblia la Escritura dice como algo, mira, si tú pecas deliberadamente, es como que tú abandonaras aquel sacrificio, es como ya pisotearas el sacrificio de Cristo, ya no habrá una ofrenda más por tu pecado, y de esa manera la persona no tendrá poder de redención. Quien renuncia a Cristo, quien vuelve atrás, ¿qué otra expectativa tendrá para su pecado? Ninguna, simplemente la condenación eterna. Entonces, importante que usted y yo entendamos, el próximo miércoles no te puedes quedar en casa, porque vamos a hablar acerca de justamente eso, de las dos grandes advertencias que encontramos en la carta a los hebreos: la advertencia de la apostasía y la advertencia del pecado deliberado. Eso lo vamos a estudiar el próximo miércoles. Yo quiero que te pongas de pie y le demos gracias a Dios porque usted y yo somos libres de la maldición del pecado. Amén. Usted y yo tenemos acceso directo. Ese concepto bíblico maravilloso de Jesús, decir que podemos a través de Cristo acceder al trono de Dios, eso de verdad que no es inigualable en la tierra. Nada podrá igualarte a eso. Y cuando tú tienes esa convicción de fe y de vida eterna, tu vida y tu corazón son extraordinariamente redimidos, y tu alma, por supuesto, tiene confianza. Tienes seguridad. En Cristo tenemos seguridad. Él no fue una casualidad, no fue un impostor, Él fue el Cordero prometido. Todo, absolutamente todo en la Biblia, cada palabra, cada profecía, cada expresión, todo en la vida de Cristo tenía una conexión directa con lo profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías. No dejes que nada te lleve a dudar de eso. No dejes que absolutamente nada te robe a ti la oportunidad de tener una convicción clara. Si vas a la universidad y el profesor impío, filisteo, te pone a hablar de Cristo y te lleva a negar de alguna manera en tu mente quizá que Cristo podía ser un impostor, ¿sabes qué? El profesor de química de la universidad, el profesor de biología del colegio, no tiene más conocimiento que el que tú tienes por la persona de Cristo. Nada te podrá desestabilizar en la fe, porque Cristo, Él es el Cordero prometido. Si te estás dudando, búscate libros que te ayuden a aumentar la fe. Si estás dudando de Cristo, léete un libro gordón así que se llama Evidencia que exige un veredicto. Tomo 1 y tomo 2. Si estás falto de oficio, que te estás poniendo a dudar de Cristo, ponte a leer libros de apologética que te lleven a entender que Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, reconocemos que tú en Cristo nos reconciliaste. Tu palabra dice que tú estabas en Cristo reconciliando consigo al mundo. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio en aquella cruz fue perfecto. No solo perfecto, fue completo, fue nuevo, fue transformador. Y a través de ese sacrificio nosotros sabemos que el velo del templo se rasgó, pudimos entrar al trono de la gracia. Hoy tenemos confianza, hoy tenemos la oportunidad de
de encontrarnos contigo, y de saber, Dios, que con tu ayuda y dirección nuestro corazón se llenan de fe, de expectativa y de confianza. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu bondad, y gracias porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo. Gracias, Señor, porque no solamente eres nuestro Redentor en Cristo, Dios, sino que también tú eres, a través de Cristo, nuestro Padre. Dile: Señor, tú eres mi Padre. Dile: Señor, tú eres mi Padre. Hoy puedo llegar delante de ti con confianza, con seguridad, con certeza de plenitud y de vida eterna, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén, amén y amén.